En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hace un par de años dedicamos un programa a la historia de Martin Guerre, aprovechando la lectura del libro que sobre este tema escribió la historiadora Natalie Zemon Davis. Se trata de uno de los casos de suplantación de personalidad mejor documentados de la Edad Media. Hola, José. Buenas, Antonio. Por supuesto, os recomendamos que escuchéis ese programa y que os leáis el libro de Natalie Zemon, El regreso de Martin Guerre. Arrancamos este episodio de Totus Podcast mencionando la historia que narra este libro, no solo porque vayamos a hablar de otro caso de suplantación de personalidad. Eso es. En una de las páginas del regreso de Martin Guerre, Natalie Zemon nos dejó una nota al pie mencionando otro famoso caso en el que una persona se hizo pasar por otra. Nosotros nos lo tomamos como un mensaje de la autora a Totus Podcast diciéndonos: chavales, tenéis que dedicarle un programa a esto. Así que nos pusimos manos a la obra. Investigar, recopilar datos, darle forma de guión irreverente pero sin salirnos del rigor histórico, todo para resolver la gran pregunta de este curioso caso de suplantación de personalidad. ¿Quién es quién? Si escuchasteis el programa que dedicamos a la historia de Martin Guerre, recordaréis que se trataba de un hombre que un buen día abandonó a su familia y que años después aparentemente regresó. Pero no, quien volvió era un astuto y descarado impostor que se hacía pasar por él, y lo hizo tan bien que incluso fue aceptado por la familia. En el pueblo creyeron que era el verdadero Martin Guerre. Aquella historia tuvo lugar en el siglo XVI, y fue tal el impacto que causó que hasta inspiró novelas como El coronel Chabert, de Honoré de Balzac, publicada en 1832. Cuenta la historia de un oficial napoleónico dado por muerto en la batalla de Eylau, que reaparece una década después para reclamar su identidad, su fortuna y a su esposa. En esta trama ficticia, al límite de lo verosímil, Balzac se vale de historias semejantes que ocurrieron en la realidad, como el caso de Martin Guerre. Hoy día este tipo de casos resultan casi imposibles de que se den en la vida real. Pero sí que sucedió algo así en Italia tras la Primera Guerra Mundial. Nos referimos al caso Bruneri Canella, ampliamente conocido como el de Lo smemorato di Colegno, que quiere decir algo así como el amnésico de Colegno, título que también llevó una película de 1962 que trataba sobre este tema. A todo esto, no queda de más decir que Colegno es una ciudad de la provincia de Turín, en Italia, claro. Pero vamos a empezar a meternos en berenjenales, José. Vamos a retroceder con nuestra audiencia a la década de 1920. Acaba de terminar la Gran Guerra, dejando tras de sí miles de muertos, heridos y, lo que es aún más inquietante, desaparecidos. Hombres, en su mayoría militares, de quienes jamás se tuvo noticia tras el conflicto. En Il Domenica del Corriere, un periódico de gran tirada, se publicaban con frecuencia fotografías en una sección que se llamaba ¿Quién lo ha visto? A través de esta sección, muchas familias ponían sus anuncios que eran sobre todo súplicas para obtener información sobre sus seres queridos desaparecidos. El 6 de febrero de 1927 apareció en esa sección la imagen de un hombre de aspecto distinguido, con barba y fotografiado de perfil. La foto estaba acompañada de una breve descripción. Ingresado el 10 de marzo de 1926 en el manicomio de Turín, Casa Colegno. No puede proporcionar información sobre su identidad, su origen ni su profesión. Habla italiano con fluidez y se le considera una persona culta y refinada, con una edad aparente de 45 años. Este individuo había sido detenido un año antes, el 10 de marzo de 1926. Lo detuvieron porque intentaba robar un jarrón de bronce en un cementerio. Cuando lo llevaron a comisaría empezó a gritar frases inconexas, sufrió ataques de furia y hasta intentó arrojarse por las escaleras. Así que por eso lo internaron en Casa Colegno. Curiosamente se adaptó muy bien a ese centro. Hasta llegó a destacar por su educación y cierto nivel intelectual. El director de Casa Colegno decidió recurrir a la sección de Il Domenica del Corriere para ver si de esa manera podía descubrir la identidad de este misterioso interno. En lugar de usar el ¿quién lo ha visto?, vio que era más apropiado que su anuncio se titulase ¿Quién lo conoce? Tiene sentido, dado que no se trataba de una persona desaparecida, sino de alguien que no se sabía su identidad. Pues el anuncio recibió respuesta. Así es, el periódico llegó hasta Verona, al hogar de una familia burguesa de gran respeto, los Canella. Giulio Canella, profesor y erudito, había sido voluntario en la guerra y desapareció en Macedonia el 25 de diciembre de 1916 tras una batalla sangrienta. Entre los escasos sobrevivientes, ninguno pudo afirmar que lo hubiesen visto morir. Y después de quedarse un buen rato mirando la foto del desconocido, dijeron «¡Me cachis! ¿Pero no se parece este hombre un montón a Giulio Canella?» Así que el hermano del profesor desaparecido decidió visitar Casa Colegno para encontrarse con el misterioso hombre. Y entonces sucedió la magia.
Cuando lo vio en persona, no pudo reconocerlo. Tampoco el hombre misterioso reconoció al que podía haber sido su hermano. Pero vamos, era tal el parecido de ese hombre con el de Giulio Canella que la duda persistió. Otros allegados de la familia Canella también acudieron a visitar al amnésico. Aunque él no recordaba nada, aseguró sentir una extraña emoción al ver a toda esa gente que le visitaba. Al final, el deseo de reencontrarse con su ser querido pesó más que la incertidumbre. Dicho de otra forma, que todo el mundo estaba cada vez más convencido de que ese hombre sin identificar era efectivamente el profesor Canella. Quedaba la prueba del algodón. Llevaron a la mujer de Giulio Canella a ver quién podía ser su esposo y lo reconoció como su marido y lo abrazó. Así que asunto resuelto. El hombre misterioso era el profesor Giulio Canella. Se le dio de alta de Casa Coleño y volvió con su esposa a Desenzano, el lugar donde ambos habían pasado su luna de miel. Ahora tenían por delante una dura tarea por reconstruir su vida y su memoria compartida. Imagínate, aquello fue una gran noticia, se difundió por todos los periódicos y hasta fue un tema muy comentado en toda Italia. Después de la llamada Gran Guerra, una historia como la del reencuentro entre un desaparecido con su familia suponía un soplo de esperanza en quienes aún estaban buscando a sus desaparecidos. Era todo tan idílico, tan bonito, que no podía ser verdad. Y eso fue lo que recibió la policía. Una denuncia anónima que ponía en entredicho la identidad del amnésico. En esa misma denuncia se decía que el hombre no era el profesor Canella, sino Mario Bruneri, un impresor que había abandonado a su esposa y a su hijo pequeño. Un hombre que en su día decidió quitarse de en medio porque estaba perseguido por sus acreedores, dejando tras de sí un montón de problemas legales y 2 condenas pendientes de cumplimiento. Pues nada, la policía le dio validez a la denuncia y, ante la posibilidad de que ciertamente se tratase de alguien buscado por la justicia, terminó arrestando al amnésico. Que ya no parecía estar tan amnésico, porque en cuanto la policía le explicó el motivo del arresto, él negó tajantemente ser ese tal Mario Bruneri. La disputa judicial estaba servida. La autoridad penal emprendió una ardua investigación, interrogó a testigos, recopiló pruebas, un montón de líos para concluir que no había evidencias suficientes para afirmar que el amnésico y Bruneri fueran la misma persona. Pues nada, el amnésico queda en libertad y vuelve al hogar de los Canella para retomar su vida con la esposa que en su día lo reconoció como su legítimo marido. Tuvieron hasta 3 hijos. Pero había una persona que no estaba para nada conforme con los resultados de aquella investigación. La mujer de Mario Bruneri. Así que decidió presentar una demanda civil ante el Tribunal de Turín. En el proceso insistió en que la persona amnésica que estuvo ingresada en Casa Coleño no era el profesor Giulio Canella. Pero, ¿cómo demostrarlo? Después de que los resultados de aquella investigación no pudieran demostrar que el amnésico era Mario Bruneri, ¿cómo podía prosperar esa demanda civil? Es que aquella investigación no fue tan exhaustiva como se pensaba. A alguien se le ocurrió que si Mario Bruneri había sido detenido en varias ocasiones, debería existir un registro de sus huellas dactilares. La dactiloscopia en esa época aún estaba haciendo la primera comunión, como quien dice. No vamos a desaprovechar la ocasión para explicar que la dactiloscopia es la ciencia que estudia las huellas dactilares para identificar a las personas. Cada uno de nosotros tenemos un dibujo único en la puntita de los dedos, que no se repite en nadie más y que permanece inalterable a lo largo de la vida. Muchas gracias, doctor. Pues, como iba diciendo, por aquellos años ya existía el Gabinete Central de Identificación en Roma, que centralizaba los registros de huellas dactilares y facilitaba la identificación de delincuentes en todo el país. Bueno, a lo que nos interesa. Resulta que sí, que había un registro con las huellas dactilares de Mario Bruneri de una de las veces en las que fue detenido. Y lo que pasó a continuación no os lo vais a creer. Cuando cotejaron las huellas dactilares de ese registro con las del amnésico, el resultado fue positivo. Tanto al Tribunal de Turín como a la Corte de Apelación no le queda más remedio que resolver favorablemente la demanda civil. Ese hombre no era Giulio Canella, era Mario Bruneri. Aquí ya es cuando se lía del todo, porque el amnésico, que hasta ese momento ha vivido como el profesor Canella, apela la decisión ante el Tribunal Supremo. La Corte de Casación anula la sentencia anterior, argumentando que se había cometido un vicio de forma al no admitir pruebas contrarias solicitadas por la defensa, sin justificar de manera adecuada por qué tales pruebas se consideraban irrelevantes o insuficientes. Quien esté escuchando esto, que no se preocupe. Cualquiera, llegado a este punto, se pierde en los intríngulis judiciales. Para no marear más la perdiz, llegamos al 1 de mayo de 1931, día en el que el Tribunal Florentino ratifica el fallo de Turín. Esto es, confirma que el amnésico es Mario Bruneri. Y aquí es cuando todo se lía más que antes. El amnésico no se conforma y vuelve a recurrir al Tribunal Supremo después de contratar a un equipo de defensores de gran prestigio. Estos abogados defensores
presentaron un alegato que cuestionaba la regulación de los procedimientos para confirmar la identidad de una persona. La idea era, a ver si me explico, que si alguien identifica a una persona sin seguir un procedimiento que estuviese regulado oficialmente, pues no vale como prueba en un juicio civil. Lo que quieres decir es que el trabajo de los abogados defensores era enredarlo todo al máximo. Se lo curraron tela, José. Usaron la comparación de las fotografías del profesor Canella, los testimonios, el análisis grafológico, el acento, el conocimiento del latín, la historia, la música, la filosofía. También exigieron una inspección psíquica y una evaluación de los recuerdos que había recuperado gracias al reencuentro con su esposa. Es más, hasta crearon una teoría que explicaba por qué las huellas del registro de la policía coincidían con las del amnésico. Según esta teoría, esas huellas pertenecían al momento en el que fue detenido por armar bronca en el cementerio, que, recordemos, fue la causa por la que el amnésico terminó internado en Casa Coleño. Lo que no se esperaba el equipo defensor del amnésico es que la respuesta del representante de la Fiscalía fue más convincente. Respecto a esa teoría que acabas de mencionar, el fiscal demostró la existencia de más de un registro policial de huellas de Mario Bruneri que coincidían sin dudarlo con la del amnésico. También lo demostró con un análisis de fotografías. Si el fiscal fue convincente, fue también porque usó un tono muy tranquilo. Hasta tuvo la delicadeza de empezar mostrando respeto y comprensión hacia la esposa de Canella. Digamos que se mostró empático y reconocía que la convicción de esta mujer por reconocer a su marido tenía, por así decirlo, un origen puro. El amnésico entró al juicio siendo el profesor Giulio Canella y salió siendo el delincuente Mario Bruneri, que estaba en busca y captura. Así que fue arrestado y llevado a prisión en 1931. A comienzos de 1932 se elevaron dos peticiones de indulto. Por un lado, la mujer de Canella insistía en que ese hombre era su marido. Por otro, la familia de Bruneri solicitaba también clemencia. No consiguieron el indulto, pero sí una rebaja del tiempo de condena. Mario Bruneri salió de la cárcel a mediados de 1933 con una orden de expulsión del país. El día de su liberación fueron a recoger los miembros de la familia de Canella. Cuando tuvo que firmar la orden de expulsión dijo: «Firmo con el nombre Mario Bruneri, pero soy Giulio Canella». Pocos meses después, a principios de septiembre de 1933, Mario Bruneri y Giulia Canella solicitaron pasaportes para emigrar a Brasil. En Brasil, Mario Bruneri se inscribió en el registro civil bajo el nombre de Giulio Canella. En ese país dio conferencias, escribió libros y publicó artículos. Falleció en Río de Janeiro el 11 de diciembre de 1941 y fue sepultado bajo el nombre de Giulio Canella. Incluso décadas más tarde, el 10 de junio de 1970, la Iglesia Católica reconoció oficialmente al desconocido como el profesor Giulio Canella y legitimó a los hijos que tuvo después de su estancia en el internado de Casa Coleño. Qué confuso todo, ¿verdad? En el año 2014 se realizaron pruebas de ADN con dos descendientes de la familia Canella, quienes se ofrecieron voluntariamente. Resultado: por mucho que quisiera la mujer y por mucho que lo reconociera la Iglesia Católica, el amnésico no era Giulio Canella. Es que cuando alguien desea ciegamente creer algo, ninguna evidencia en contra será lo suficiente para hacer que cambie de opinión. Ahí tenemos a los antivacunas, los terraplanistas, los conspiranoicos de los chemtrails... En fin, qué pereza. Volviendo a nuestro tema, José, ¿qué le pasó al auténtico profesor Giulio Canella? Pues que fue reclutado en 1916 y fue enviado al frente. Lo último que se supo de él es que el 25 de noviembre de ese mismo año, 1916, durante un enfrentamiento en Macedonia, desapareció en zona de combate. Aunque nunca encontraron su cuerpo, el testimonio de uno de los supervivientes que lo acompañaron aseguró que era imposible que Canella hubiese sobrevivido porque se quedó inmóvil sobre una roca muy malherido. Como ya se sabe, por desgracia, nunca se pudo recuperar los cuerpos de los soldados desaparecidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué fue de Mario Bruneri? Pues que después de una vida dedicada a quebrantar las leyes, aprovechó una ocasión maravillosa para labrarse una nueva vida. Lo acabamos de contar, José. Lo ingresaron en un psiquiátrico, lo reconoció la mujer de un soldado desaparecido y a partir de ahí, todo lo que ya hemos contado. ¡Ea! Pues le fue un poquito mejor que al suplantador de Martin Guerre. Es más, hasta le fue mejor que al propio Martin Guerre. Una vez me contaste que en tu facultad te confundieron con otra persona y que tú, en vez de aclarar la confusión, le seguiste el rollo. Esto es muy propio de tu irreverencia. ¿Cómo acabó aquello? A ver, no es que se confundiera de persona, es que le dio por llamarme por otro nombre que no era el mío. Y como lo veía tan feliz, quizá cuando vio mi foto en la orla y leyó mi verdadero nombre, me dedicaría a algún que otro improperio más que merecido. Aunque en esta broma conté con la colaboración inesperada de otros compañeros que contribuyeron a esta situación. Qué poca vergüenza, Antonio. Quizás ahora te esté escuchando y se esté acordando de todos tus podcasts enteras. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web
www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.